La pregunta libertaria. A ver, hay una pregunta. Sí, libertario. A ver. Ya. Hay un comentario libertario, Jaime. Dice, Lord Jaime dice que estamos 200 años con capitalismo. 200 años con capitalismo y no se ha desarrollado nada. Y él dice que usted va a esperar 200 años y no va a llegar el comunismo tampoco. Yo pregunto, si no va a llegar el comunismo, entonces yo pregunto si es por lógica. Yo manejo la lógica dialéctica, no manejo la lógica formal. ¿Y qué dice la lógica dialéctica? Que si uno no llega, es que por lógica se entiende que el otro ya llegó. Y yo te pregunto, ¿cuál es lo opuesto al comunismo? El capitalismo. ¿Y el capitalismo llegó al Perú? ¿Llegó en el mundo? Ha llegado para una clase minoritaria, pero no ha llegado para la mayoría. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿la mayoría qué reclama? Reclama una participación con sus recursos, trabajo digno. ¿Qué reclama la mayoría? Reclama alimento, salud, vivienda, familia, etc. Y yo me vuelvo a preguntar, Marx, ¿cómo le llama a esas necesidades primarias? Lo llama relaciones materiales de existencia. ¿Y a eso cómo lo llama Marx? Comunismo. Entonces el capitalismo jamás de los jamases va a desarrollar a la mayoría. Desarrolla a una minoría. Lo dice las grandes obras de economía de Adam Smith. Pero no es para la mayoría, por eso es que plantean la propiedad privada en desmedro de la economía colectiva porque la absorbe. Entonces, compañero, el comunismo está a la orden del día, sí, pero no hay un país que sea capitalista y tampoco hay un país que sea comunista. Entonces, ¿qué hay? Yo sí te doy la salida. Hay en cada país en el mundo dos clases sociales, una capitalista y la otra comunista, en lucha de clases. ¿Quién la va ganando? Las grandes mayorías. ¿Por qué? Porque el capitalismo, al reprimir, al explotar, al saquear y al asesinar, hace que la grande mayoría, por una necesidad, tome las tierras. Y lo estamos viendo hoy en día en la propia Norteamérica, en Europa, Francia, Alemania, España, la grande movilización por las tierras. Y estamos viendo en el mundo entero que el capitalismo ya no va más. Al contrario, se están enfrentando entre ellos para el reparto de los mercados. Y nadie se preocupa por el desarrollo de la humanidad. Ya, compañeros, dígame, ¿alguna otra participación? Acá, Jaime. A ver, sí, vamos a acá. Jaime, una pregunta con respecto al puerto de Chancay, lo que quiere hacer Estados Unidos con los lanzas satélites que instalara. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con los trenes de Porky que ha hecho una estafa al Lima, sobre todo? Simple y llanamente, todas las carteras, la economía del Perú se va a alinear al megapuerto de Chancay. DCP ya ha hecho bien claro, ha dicho lo que yo he invertido lo voy a recuperar en menos de un año. Como mínimo, ¿sabes qué ha dicho? ¿Cuánto va a acumular como mínimo en un año? 4.500 millones de dólares. Como mínimo. En un año como mínimo. Y conforme se acentúa el comercio y la nueva ruta de la seda, va a absorber todo el Perú y poco a poco toda Latinoamérica. Fíjate, porque es cierto, va a funcionar sin que haya firmado el tren interamericano, que prácticamente se va a desplayar por toda América Latina. Y vuelvo a repetir por qué, porque manejan el internet cuántico, manejan la velocidad de la luz y obviamente manejan la inteligencia artificial. Es eso lo que está haciendo que el capitalismo chino acumule, concentre y superconcentre riqueza de una manera veloz. La China en el Perú está controlando la luz. Ahora
La China tiene grandes extensiones de tierra, pero ya consiguió aquí en América el agua. ¿Qué te parece? Diego Vero. Sí, adelante. Bueno, don Jaime, quería preguntarle a usted qué opina de la PEC, de empresas como China que han venido a invertir a nuestro país. ¿Qué opina usted de que han venido empresas extranjeras como la China que han venido a invertir acá? Apega el micro, Belo, apega el micro. ¿Usted qué opina que han venido países extranjeros que han venido a invertir acá como la China? Quiero que me respondas. Compañeros, la cooperación económica de Alianza del Pacífico, APEC, la manejamos nosotros, la manejan, amigo, grupos de poder, la manejan las grandes transnacionales, las grandes corporaciones y obviamente el capitalismo. ¿Y para qué? Para repartirse el material hidrobiológico de las 200 millas. Eso es el objetivo de APEC, no es desarrollar los pueblos de América Latina, no, son intereses que están detrás de ellos. Pero ¿qué es lo que dicen? Para justificar. No, pero bueno, tú ya me diste el poder, ya votaste, ya me has dado el poder, ahora yo soy el que hago y deshago, y si no, aprende a votar. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros sabemos bien que el pobre, cuando vota, siempre va a perder, y el rico siempre va a ganar, porque el jurado sabe a quién hace candidato oficial. Es el jurado, no es el partido. Y por esas razones es que durante los 203 años, el pobre que siempre ha votado, siempre ha perdido, y el rico siempre ha ganado y siempre va a ganar. Y si alguien se la pasa, automáticamente se haya ganado las elecciones, afuera, a la cárcel. ¿Ya lo oyeron? ¿Está claro? Ahí está Pedro Castillo. Bien, Diego Vero. De repente, sí, amigo, le escucho. A ver. Una pregunta, esta lucha de clases va a ser de muchas generaciones. Sin embargo, una persona que está parada y quiere salir adelante, tiene que seguir el camino del capitalismo para tener una calidad de vida adecuada. Si no, toda la vida nos vamos a pasar luchando y toda la vida esta vida va a ser desperdiciada en la pobreza, digamos, de uno mismo. Entonces, ¿cuál es el camino para usted para salir de esta situación y mejorar? Bien, yo estoy de acuerdo con el señor. Dígame, yo pretendo desarrollarme. ¿Y hay alguien acá que no quiera desarrollarse? Pero algo más, todos tenemos un talento. En otras palabras, todos somos inteligentes. Solamente no es inteligente el hombre que no tiene cabeza. ¿Tú conoces un hombre sin cabeza? Todos tenemos un talento y todos tenemos la capacidad de desarrollarlos. Yo me vuelvo a preguntar, si el capitalismo plantea trabajo y desarrollo, yo te vuelvo a preguntar, ¿cuántos años tiene el capitalismo en el globo? 103 años. Más de 200 años. Dame un país desarrollado, uno solo. No existe. ¿Japón? No. En Japón hay ricos y pobres, explotados y explotadores. Y si no hacemos un historial de Japón desde la Segunda Guerra Mundial, no hay un país que se ha desarrollado. Lo que se ha desarrollado en cada país son élites. En Japón, ¿quién se ha desarrollado? Yamaha, Suzuki, Toyota, Honda, Mitsubishi, pero no el pueblo japonés que está en la explotación. Y tal es así que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que los trabajadores en el Japón, que son millones, tienen que bañarse diario con agua caliente porque sus órganos están expuestos a la radioactividad. Recuerda que el Japón controla en el mundo más del 90% de la línea blanca del sector electrónico. Y ahí están los trabajadores. Entonces, en el mundo no hay un país desarrollado. En Norteamérica, ¿quién se ha desarrollado? Los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, los Rothschild, pero no se ha desarrollado el pueblo norteamericano. Ahí lo están viendo la semana pasada, las grandes movilizaciones.
¿Por qué no lo va a conocer la prensa? Pero las redes están a la orden del día. Entonces, ¿qué hay en el país? Si no hay un país que sea capitalista, ni tampoco un país comunista, lo que hay son dos clases sociales. Y Lenin dice, ¿qué es clase? El lugar que ocupas y la labor que desempeñas. Explotados y explotadores. Lo hay en Norteamérica, lo hay en Alemania, lo hay en Francia, lo hay en Canadá y en todos los países, donde el motor de la historia es la lucha de clases. Ahora bien, ponte que el pueblo norteamericano se desarrolle. Norteamérica, se desarrolla el pueblo. Dime, ¿qué sociedad es esa? Ya no es una sociedad capitalista, es una sociedad comunista. Por eso es que el capitalismo no desarrolla ningún pueblo del mundo, sino élites. ¿Me dejo entender? Entonces, para que se desarrolle el capitalismo, tiene que luchar contra esta. Y lo estamos viendo acá. Ahí no está. 203 años con capitalismo, 203 años con este Estado burgués. Dime una región desarrollada, una de las 24, teniendo los recursos que el mundo envidia. Cajamarca tiene los grandes yacimientos mineros, Yanacocha, Ichiquillay, Coma, Ñungo. Dime, ¿por qué no se desarrolló Cajamarca? ¿Por qué el cajamarquino se viene acá, a Lima, a ocupar los cerros, a vivir unos encima de otros, a prostituirse, otros a drogarse, otros a robar? ¿Nosotros tenemos la culpa? No, pues el capitalismo, este Estado. ¿Por qué? Porque controla los medios de producción para negociarlos con las grandes transnacionales, con las grandes corporaciones, y entre ellos se dividen el dinero para el verdadero dueño, que es el pobre cajamarquino, ni un gramo de oro. ¿Qué hace el cajamarquino? Migra a Lima. Y eso es lo que pasa con los 24. Ese es capitalismo, pues, compañero. Bien. ¿Alguna otra participación? Sí. ¿Por qué se dice que el capitalismo, por qué se dice que el comunismo está avanzando más que el capitalismo? ¿Será por lo que en la mayor parte de los países subdesarrollados ya sus habitantes van a tomar sus recursos naturales de tal manera de que el capitalismo no va a tener, digamos, acceso o validez su moneda? No, es porque para el capitalista, que es capitalista, tiene que golpear al pobre. Si el capitalista no trabaja, vive de lo que trabaja. El capitalista transforma la materia prima en producto. El capitalista le pone el valor agregado al... No, lo ponen los trabajadores. Y para que el capitalista pueda seguir siendo capitalista, tiene que golpear a las fuerzas productivas, a los que trabajan, a los pobres, para que sigan siendo pobres. Y mientras que nosotros sigamos siendo pobres, ellos automáticamente son más ricos. Entonces, de tanto golpe que le dan a la humanidad y producto del esclarecimiento y la evolución, los pobres por una necesidad van tomando las tierras. A eso más lo llama comunismo, donde el propio capitalismo está haciendo que, como una mancha de aceite en el globo, el comunismo se extienda. Pero la culpa no es nuestra, es del propio capitalismo por no permitir que la mayoría se desarrolle. ¿Sí, claro? Bien, bueno. ¿Alguna otra participación, amigos? Sí. Buenas noches, Benito. Mi pregunta es, quizás la religión también es un sistema, digamos, de exportación. La Iglesia Católica, por ciertas sectas, pero más de la Iglesia Católica, no saca cara ni por ningún país, sino más bien está al lado de todos ellos. Si se trata, ejemplo, si se trata, digamos, una guerra Perú con Chile, los curas católicos están al lado del ejército chileno. O acá, la Iglesia Católica acá en Perú, el sacerdote está al lado de los peruanos. Yo digo, ¿qué papel desempeña, pues, la Iglesia Católica en la política? Bien. Yo te pregunto, ¿quién dividió o quién instauró todas las sectas religiosas?
le instauró una clase dominante. Primero los esclavistas, luego los señores feudales y ahora el capitalismo. ¿Por qué? Para que se cumpla ese adagio, dividir para reinar. Yo te hago la segunda pregunta, o me hago la segunda pregunta. ¿El catolicismo es opuesto al cristianismo? No. Amigo, todas las sectas religiosas conforman la concepción divina, brazo filosófico del capitalismo. Todas, porque todas abrazan el idealismo, abrazan la metafísica. Y vuelvo a repetir, es el capitalismo que dice, no, esta secta está buena, esta es la mala. ¿Para qué? Para dividir a la sociedad y enfrentarlas. No, amigo, lo opuesto a la concepción divina, que es el brazo filosófico del capitalismo, es el materialismo, brazo filosófico del socialismo. Ahí se puede haber un debate, un intercambio de ideas, pero entre mismos creyentes, ¿qué vas a debatir? Si ambos apuntan a la metafísica, al idealismo, pueden debatir sí con el materialismo. Y ahí están los grandes filósofos del idealismo y los grandes filósofos del materialismo. Ahí sí hay esclarecimiento. Por lo tanto, un ejemplo, ahí no está que en el Perú, están todas las iglesias, ¿verdad? Sí. Dame una que haya salido a defender a ese asesinato de los campesinos, más de 80, una, y salió. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el mundo, ahí está Palestina, derrama su sangre por la Biblia. Ahí está Israel, la tierra prometida. Ahí están los palestinos. Ahí está Irak, la antigua Babilonia. Yo te pregunto, dame una religión en el mundo que haya salido en defensa de esas muertes. No hay una, pues hijo, entonces ¿qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque son brazos del capitalismo. Entonces, lo opuesto a eso, ¿cuál es? Es, por amigo, el materialismo, en la cual en Palestina y en los pueblos del mundo están luchando por tomar el planeta, que es de todos y no de un grupo de familias.